el comunismo quiere dominar al mundo, o que el capitalismo duro y puro quiere dominar el mundo, y estos partidos políticos hegemónicos quieren dominar el mundo, y bla, 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 bla. Pero claro, ¿cómo es su pasado? Pues su pasado es netamente de invasión, sí es complicada la cosa, muy compleja. Estados Unidos estuvo involucrado en muchos partidos políticos de extrema derecha. Yanukovych al principio fue bastante directo, algo muy parecido a como fue Putin cuando entró al poder. Putin llega y dice, este es mi mejor momento, porque toda la propaganda que generó Rusia respecto a lo de la OTAN fue una cosa bárbara, donde veo que estamos ya a punto de llegar a los 20.000 suscriptores, que de verdad los agradezco demasiado, muchísimo. O sea, es algo que jamás iba a pensar que iba a suceder. Advertencia. Si entraste esperando explosiones y combates, te aviso, solo hay mi cara y mi opinión. Si eres ultra prorruso y crees que el Kremlin jamás miente, este video te va a dar gastritis. Es largo, y no quiero que pierdas tu valioso tiempo escribiendo furioso en los comentarios. Si en cambio tienes mente abierta y ganas de escuchar, bienvenido. Realmente no sé cómo empezar esto. Esto no va a ser una reacción hacia otro video como normalmente lo hago. Lo que pasa es que en estas últimas semanas ha habido bastante movimiento dentro de lo que es el conflicto entre la guerra de Ucrania y de Rusia. Que por cierto, no es la única guerra que hay. Hay demasiadas guerras a nivel mundial. Lo que pasa es que ahorita se está desbordando el tema. La comunicación desborda el tema en el de Ucrania y en el de Rusia, porque cualquier resultado que haya al finalizar esta guerra, bien sea porque ganó uno, porque ganó el otro, o que hubo un acuerdo de paz, va a retumbar de manera muy significativa, muy importante a nivel mundial. Bastante, muchísimo. No es como típicas guerras que por lo general se hacen con temas de recursos, con temas de religión, con temas de territorio. No, esta es una guerra que abarca muchas cosas importantes que puede perjudicar a nivel mundial de maneras que uno muy poco entiende, porque por lo general no hemos pasado por guerras así, similares. Obviamente hablo en nuestra época, nosotros no hemos vivido guerras así, ya han sucedido guerras que a nivel mundial pues retumban bastante, como por ejemplo la Primera o Segunda Guerra Mundial. Entonces he recibido demasiados comentarios como por ejemplo, ¿por qué haces este tipo de reacción? ¿No ves que Rusia ya ganó? ¿Qué pasó? Ya la guerra se acabó. Muchos comentarios que yo digo, qué increíble que las personas se tomen esto tan a la ligera o simplemente no quieren tener la oportunidad de pensar en que una guerra no puede ser tan simple, de llegar a un territorio, darle 200 a varios y ya. La guerra no es así. De hecho, para todas aquellas personas que me escriben como comentarios como la guerra ya acabó, ya Rusia ganó, tú no entiendes que ya Rusia ganó, yo en pocas palabras yo todo eso lo ignoro porque veo que no es un criterio propio y bien razonable, porque me da a mí entender que toman este conflicto como si fuese netamente por avance de territorio, y no es así. La guerra no es tan simple. La guerra no es como llegar y clasificar a una persona bajo su nivel de combate y llevarle un territorio, y si ganó entonces ya vamos ganando nosotros. No es así, hay demasiados matices y demasiada complejidad dentro de una guerra, de cualquier tipo, de cualquier nivel y en cualquier territorio. Por eso es que yo a ese tipo de personas que me llegan comentando cosas así, yo de una vez lo miro y digo, este hombre o esta persona no tiene este criterio propio de lo que es una guerra. Entonces, claro, yo me pongo a investigar por qué dicen todas estas cosas o por qué hay demasiadas personas en Latinoamérica o en Europa que van en, digamos, a favor de un bando. Especialmente salen mucho a relucir de manera agresiva incluso, todas esas personas que le van a Rusia. Uy, pero es que es una cosa que uno dice, cálmate, tranquilo, ya sabemos que le vas a Rusia, no te preocupes, nadie va a quitar tu ideología, nadie va a hacer que tú pienses diferente. Pero yo cuando veo eso, yo sí pienso que esta persona no tiene criterio propio, porque no ve más allá de lo que puede ser una guerra de toma y pérdida de territorio. Y es lamentable y es bastante peligroso que veo mucho y demasiado frecuente personas que se dejan llevar por esto porque simplemente ven canales como Fibric o el canal de Memoria IPS o cualquier otro canal que se dedique a la información del avance de un bando. No quiero decir que el canal de Fibric esté erróneo cada vez que él publica algo o que sea partidario de algún bando. No, no, no. De hecho, el trabajo que él hace es impecable y es bastante bueno. Pero la gente de una vez ve cosas así, se mete en internet, se mete en TikTok, en Instagram
y ven que, digamos, Rusia avanzó en un territorio y ya, vamos ganando. Vamos ganando cuando realmente el propósito principal de esos canales es mostrar el avance de un grupo, de una brigada en un territorio, más no, ojo con lo que voy a decir, más no quién va ganando en la guerra. Es decir, que en ningún momento, o Memoria de Pez, o cualquier otra persona, en ningún momento ha dicho, ¿sabes qué? Ya Putin ganó. ¿Sabes qué? Ya Zelensky ganó. No, o sea, el motivo de ello es informar. Y muchas personas se dejan llevar por eso. La guerra no es así, hay demasiados matices. Dentro de toda esa guerra puede que haya incluso problemas políticos internos que uno no lo toma en cuenta, problemas económicos, problemas culturales, problemas morales, éticos. Hay demasiados factores como por ejemplo, ¿qué puede pasar si ataco este territorio en este momento a nivel mundial? ¿Qué repercusiones puede tener en los países vecinos? ¿Qué va a pasar conmigo si hago cosas que puede retumbar al otro lado del mundo? O sea, la guerra no es como un videojuego que llegamos a, la misión es simplemente abarcar este territorio y se acabó. No, de hecho, para todas aquellas personas que constantemente me escriben, ganó Rusia, yo siempre pienso, ¿qué acaso no toman en cuenta todo lo que pasó en nuestra historia con respecto a la Primera y Segunda Guerra Mundial? Algo que de verdad fue bastante agresivo. En pocas palabras, si tú te dejas llevar porque tu equipo, tu bando, tu creencia religiosa, tu creencia política avanzó, entonces no tomas en cuenta que en guerras anteriores y que básicamente en todas las guerras del mundo, tú no puedes predecir si vas a ganar o no por haber tomado mucho territorio o por haber avanzado. El mayor ejemplo está en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo cuando en pocas palabras se veía que ya el mundo entero iba a estar tomado por legiones nazis y resulta que de un momento a otro por temas climáticos, por muchos temas más, por estrategias internas, por convenios políticos, por convenios comerciales, por situaciones culturales y por muchas cosas que se juntaron, todo el avance alemán se paró, continuó una contraofensiva, se acorraló completamente al enemigo y se perdió la guerra. Y lo mismo pasa en guerras indirectas como la Guerra Fría. La Guerra Fría fue básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llego y digo, bueno, voy a investigar, que de hecho ahorita yo no voy a hablar o a profundizar estos temas, porque si no voy a caer en este bucle donde una persona da una información, yo doy otra, esta persona llega y me empieza a decir cosas como edúcate, infórmate más, infórmate bien, luego yo me educo, me informo, hago una contraparte y empieza este bucle de yo tengo la razón, él tiene la razón, yo tengo la razón, él tiene la razón y no voy a caer en eso. Respecto a lo que yo voy a hablar o a lo que yo investigué, es preferible que ustedes investiguen, indaguen, profundicen bien los temas y pues averigüen cuál es la historia que más se le adapte a sus creencias. Pero lo que sí voy a hacer es meterme de lleno a la situación per se. Es decir, voy a agarrar y voy a decir, ¿qué sería de mí si yo estoy en la posición de la persona en la que está ahorita combatiendo, sea del bando que sea? Entonces, como no voy a indagar, no voy a profundizar tanto en este tema, voy a ir directo al grano respecto a algunos comentarios que me dicen. Por ejemplo, a mí me parece curioso porque constantemente me están diciendo o están como demostrándome que le van a Rusia. Entonces yo como latinoamericano me llama demasiado la atención por qué apoyan tanto a Rusia. Y constantemente cada vez que yo intento debatir es como si a lo que yo estoy debatiendo voltean a un lado y tratan de desviar todos los temas congruentes con un tema en específico. La globalización de la OTAN. Es que Estados Unidos está dominando el mundo. Y a mí esto me parece como si el mundo estuviese dominado solo por dos bandos, Estados Unidos y Rusia. Entonces no me quito de la cabeza el hecho de que yo en un momento yo fui así. Yo en un momento yo era de los que decía, coño, pero es que Rusia está dominando el mundo, pero es que Estados Unidos está dominando el mundo. Por eso es que está pasando todo esto. Y desde que yo empecé a tener comunicaciones con soldados que están ahorita activos allá, bien sea de rusos y bien sea ucraniano, a mí se me cambió completamente el chip de cómo ver esta guerra. Y es muy complejo. De hecho, a mí me da, siempre que yo toco este tema, me da bastante como tristeza, porque veo como los soldados de todos los bandos, soldados que están en brigada activa rusa, brigada activa ucraniana, brigada activa latina, veo la forma en la que ellos se expresan, se desahogan conmigo al ver los videos que yo hago y me da a entender de que la guerra no es como yo creía que era,
que es llegar, cumplir la misión y se acabó. Si me dieron 200, bueno, se acabó completamente. Entonces me puse a ver. Yo dije, ¿por qué de verdad hay mucha gente que apoya a Ucrania? ¿Por qué de verdad hay mucha gente que apoya a Rusia? ¿O por qué hay estos comentarios de que Ucrania va a dominar, perdón, la OTAN va a dominar al mundo? O que el comunismo quiere dominar al mundo. O que el capitalismo duro y puro quiere dominar el mundo. Y estos partidos políticos hegemónicos quieren dominar el mundo y bla, 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 bla. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Putin, ¿cómo comenzó la cosa? Indagando más sobre Putin, para entender muy bien todo esto, pues Putin aparece cuando había el problema del muro de Berlín, donde Berlín estaba dividido. Putin aparece como un agente de la KGB. Muchos dicen, oh, era un espía de la KGB y que era un soldado bien temeroso y impresionante. Mentira. Mismo Putin lo dice. Putin, de hecho, eso es parte de las escrituras de Putin, en la que menciona que Putin tenía un cargo importante dentro de la KGB. Para aquel entonces, antes de la caída del muro de Berlín, tenía un cargo, pero no era un cargo, digamos, muy sonado. Es un cargo muy pesado, no. Él tenía un cargo bien chévere. Entonces, después de la caída del muro de Berlín, empezaron a haber muchos movimientos internos dentro de la Unión Soviética. Dentro de la Unión Soviética empezaron a haber muchos movimientos, pero no necesariamente por la caída del muro de Berlín, que de hecho eso es algo que retumbó, pero no es necesariamente o concretamente el motivo por el cual habían problemas dentro de la Unión Soviética. Había muchas cosas más. Entonces, claro, Putin se aleja un poco del tema y se empieza a meter en el tema político, pero de lleno. Empieza a relacionarse con abogados y tiene, digamos, puerta abierta porque tiene conocidos dentro del gobierno, donde le da la oportunidad de avanzar y subir de estrato hasta llegar a un puesto bastante importante como ministro dentro de pues, su gabinete político. Al pasar el tiempo, bajo algunas circunstancias políticas internas dentro de la Unión Soviética y dentro de Rusia y todos los problemas que hubo cuando se disolvió la Unión Soviética y todo esto, pues Rusia empieza a tener estos caminos políticos que retumbaron a nivel mundial. Dentro de estos caminos políticos se hicieron elecciones y cayó Putin como presidente de Rusia. Al caer Putin como presidente de Rusia, a nivel mundial, antes de que pasara eso a nivel mundial, se estaba manejando varias cositas, como por ejemplo la anexión de países bálticos a la OTAN, invasión de Estados Unidos a muchos países, como por ejemplo Panamá, que estaba Estados Unidos ahí invadiendo Panamá, también estaba invadiendo Granada, también estaba invadiendo Vietnam, que fueron terribles. Todas esas invasiones que hizo Estados Unidos fueron muy terribles. Lamentablemente Estados Unidos creó su propio antecedente, la cual va a tener muchas repercusiones en un futuro, o sea, ahorita. Porque ese antecedente que se creó él mismo, Estados Unidos, se está tomando ahorita como pie para tener una excusa de crear guerra. Entonces cualquier cosa que tú vayas a debatir con todas esas personas que apoyan a Rusia, voltean y mira, claro, pero Estados Unidos hizo esto y aquello. Y yo digo, está bien, está muy bien. Si me vas a salir siempre con el tema de Estados Unidos y no tomas en sí el problema que está sucediendo ahorita, yo digo, está difícil debatir contigo. Pero bueno, ¿en qué había quedado? Bueno, entonces con la llegada de Putin a Rusia, pues dentro de Rusia empezaron a ver cosas bastante directas, porque Putin era más rígido. Su gobernante anterior era, digamos, más blando. Cuando llegó Putin, la cosa se puso más ruda. De repente Putin era más rígido, más bravo, más directo. Persona que no le gustaba, persona que se iba. Y empezaron a haber movimientos bien difíciles dentro de Rusia. Sin embargo, la cosa estaba buena en Rusia. Mientras que por otro lado, en Estados Unidos estaba la cosa un poco, digamos, jodida, para no decir la palabra, bastante jodida. ¿Por qué yo siempre digo de que es importante no dejarse llevar por un tercero? Porque pasan a nivel mundial en todos los países muchas cosas que es muy fácil agarrarse de eso para que un gobierno cree propaganda y publicidad y así atraer a cierta cantidad de personas que se velen y digan, sí es así, sí es así. A lo mejor sí es así, pero no ven más allá. Pero bueno, en fin. ¿Qué sucede?
Claro, Putin empieza a hacer movimientos aquí, movimientos allá, y de repente Putin dice, claro, la situación no es solo dentro de Rusia, también hay que ver a los alrededores de Rusia. Empiezan a haber más comercios, temas de gases, temas de petróleo, temas de oro, cobaltos, todos los minerales idos y por haber dentro del comercio empezaron a retumbar más dentro de Rusia, y Rusia con Putin empezaron a ver más allá de las fronteras de Rusia. Y fue cuando de repente llega y dice, ah, mira, por un momento me estoy dando cuenta de que hay que empezar a hacer estrategia fuera de Rusia. Y es cuando ahí empezaron a haber movimientos, digamos, discretos, pero no secretos, con aquellos partidos políticos que estaban alrededor de sus tierras, de sus fronteras. Y se empezó a ver cómo estos países que tenían frontera con Rusia empezaron a tener problemas que de alguna forma, es que esa es la cuestión, que la gente no ve lo evidente que es que todos estos problemas le convenían más a Rusia que a sus gobernantes internos, con temas comerciales, con temas minerales, sociopolíticos y demás. Entonces, claro, Bielorrusia es uno, Georgia es otro. Y son varios países que de verdad no voy a indagar en esos temas. Busquen, investiguen y demás. Aquí estoy haciendo un poco de, tú sabes, aquí estoy tratando de hablar lo más simple posible, lo más resumido posible, porque no todas las personas les agradan o les gustan indagar más en el tema, sino que quieren el resumen lo más coloquial posible. Entonces, ¿qué pasa? Para retomar el tema, para dar una pausa aquí, porque pareciera como si estuviese hablando sola y netamente de Rusia, yo dije, bueno, vamos a hablar también e indagar un poco respecto a Estados Unidos. ¿Por qué esta cuestión de que Estados Unidos quiere dominar el mundo? Pero claro, ¿cómo es su pasado? Pues su pasado es netamente de invasión, sí es complicada la cosa, muy compleja. Estados Unidos estuvo involucrado en muchos partidos políticos de extrema derecha, movió hilos que no se tenían que mover en ciertos países como Panamá, por ejemplo, como Vietnam, como Chile. O sea, estuvo involucrado en cosas que no debió estar involucrado. Algunas de las cosas que puedo decir son Afganistán en el 2001 al 2021, invasión tras los atentados del 11 de septiembre, ya muchos sabemos de eso. Irak, desde el 2003 al 2011, invasión bajo el argumento de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Panamá, desde el 89 al 90, invasión para derrocar al dictador Manuel Noriega. Granada, en el 83, invasión para derrocar al gobierno socialista aliado de Cuba y proteger ciudadanos estadounidenses en la isla. Vietnam, en el 55 hasta el 75. Y aquí dice una nota bien curiosa. Dice, aunque no fue una invasión clásica de Estados Unidos, pues Estados Unidos intervino militarmente en la guerra de Vietnam para apoyar al gobierno de Vietnam del Sur contra Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte. En fin, todas estas cosas que hizo Estados Unidos le dio la base sólida, pero es que una cosa impresionante, le dio la base sólida para que todos estos partidos comunistas, socialistas, partidos que tengan por lo mínimo un dictador interno, se agarren para ellos justificar todas las cosas que se hagan. Entonces, yo no estoy de acuerdo de eso. ¿Por qué? Porque yo bajo mi experiencia, que no voy a hablar más de eso, he aprendido que todos los gobiernos que buscan la manera arduamente de no tener culpa en algo que suceda a nivel mundial, de alguna forma tiene culpa. Estados Unidos, si tú te pones a ver documentales, si tú te pones a ver relatos de ex agentes de la CIA, ex agentes del FBI, ex miembros de algún batallón como el Grupo Delta, y demás, tú te pones a dar cuenta de que evidentemente ellos siempre asimilan que tuvieron la culpa. Ellos siempre van a admitir diciendo cosas como, sí, nosotros tuvimos la culpa, hicimos eso, está mal lo que hicimos, Estados Unidos no debió hacer eso. De hecho, dentro de Estados Unidos, cuando tú vienes a Estados Unidos, tú ves y te das cuenta que en Estados Unidos hay partidos políticos que se agarran de los problemas de otros gobiernos, de otros gobiernos interinos, gobiernos federales, estatales, que pues tuvieron un mínimo error y de ese error hacen campaña. Por eso es que constantemente vemos partidos políticos republicanos, demócratas, que se agarran de lo que por lo general hizo o tuvo como error
el partido político opuesto. En cambio, estos gobiernos de comunistas, socialistas y demás gobiernos, como por ejemplo Putin, nunca tuvieron un problema ellos. Siempre lo tienen externos, muy externos, pero muy, muy, muy externos de sus tierras. Putin no hizo nada. ¿Que invadió algo? No, no invadió nada. Fueron ellos. ¿Que el partido político predecesor hizo algo malo? No, no, no fue ese partido político predecesor. Fueron afuera que movieron hilos y nos manipularon para crear conflictos. Y yo digo, venga, pero es que de verdad nunca admiten algo como error de ellos. Jamás, jamás. O sea, yo no estoy diciendo que Estados Unidos siempre ha admitido los errores que tiene. Obviamente no lo hacen completamente, pero de alguna forma, no solo Estados Unidos, sino Canadá y otros países admiten problemas. Y es por estos problemas que admiten que deciden meterse dentro de la OTAN, como por ejemplo cuando los países bálticos se metieron a la OTAN, hicieron todo el papeleo para poder aplicar para la integración de estos países a la OTAN. Voy a bajarle aquí la luz. Esto se hizo específicamente, ya te digo cuándo, específicamente desde el 99 hasta el 2004. A ver, en el 99 se integró Polonia, en el 2004 se integraron Estonia, Letonia, Lituania y Rumania. Y Eslovaquia y otros países bálticos ahí. Entonces, ¿por qué se integran al tema de la OTAN? Ya va, voy a hacer énfasis ya voy a quitar la luz aquí, que se me ve como amarillenta, no sé, se me ve como azul. A ver. A ver, creo que ahí. Sí, creo que ahí está bien. A ver, ¿por qué se integran estos países? Que ojo, voy a recalcar esto. Estos países se integraron. Ellos pidieron el papeleo para poder integrarse o meterse dentro de la OTAN. No fue que llegó la OTAN y dijo, Guácata, ¿sabes qué? Tú eres mío. Ahora tú eres OTAN. No. Digamos que hubo ciertos movimientos a nivel mundial que también afectaron y de alguna forma ciertos países, no estoy diciendo todos, sino algunos países estratégicamente tuvieron cositas políticas que si tú mirabas para un lado veías OTAN y si mirabas para el otro también veías OTAN y no les quedó de otra que meterse a la OTAN. Pero sigo insistiendo, ellos se metieron a la OTAN, no pasaron por un proceso de invasión. Es que eso es muy importante que lo sepan. De hecho, algunas de los países que se metieron a la OTAN fueron por razones políticas que la misma Unión Soviética estaba haciendo o que Rusia terminó por hacer. Como por ejemplo cuando Rusia empezó a tener la brillante idea de construir y llevar ojivas nucleares para la isla de Cuba. Obviamente el espionaje de Estados Unidos es fuerte, es áspero, Estados Unidos no es cualquier cosita espiando. Se dio cuenta de que en Cuba mandó un avión, un avión que volaba a altas alturas, echó la cámara para abajo, le tomó una foto a la isla de Cuba y de repente nota que hay mucho movimiento con ojivas dentro de una pequeña costa en Cuba y dijeron, epa, ¿y esto de dónde salió? Y resulta que era ruso. La misma Rusia admitió de que eso estaba pasando porque estaban haciendo tratos y estaban haciendo convenios con Fidel Castro. De repente Estados Unidos dijo, no, eso no puede ser así, y le mandó una invasión que obviamente le salió muy mal porque la vaina con Castro no era cualquier cosa, le salió mal, tuvieron como prisionero a varias personas y tomaron rehén a otras cuantas. Entonces, bueno, eso tienen que indagar, tienen que profundizar en ese tema, pero a raíz de eso, a nivel mundial, empezaron a hacerse bastante movimiento, como que eso hizo un efecto en cadena, un efecto mariposa, donde para el otro lado del mundo se dieron cuenta los movimientos lejos que puede tener Rusia o que pudo haber tenido la Unión Soviética y empezaron a pedir apoyo de la OTAN y de todos estos países como miembros de la Unión Europea y empezaron a integrarse y poco a poco empezaron a integrarse. De repente, obviamente, Rusia se da cuenta de que, en pocas palabras, está rodeado de la OTAN. La cuestión es que va más allá. Son demasiadas las razones por la cual Rusia teme de la OTAN. No por temas de invasiones militares y demás, porque nos dimos cuenta que eso tiene muchas repercusiones a nivel mundial. Y ya nos dimos cuenta que no es como que venga la OTAN y diga, ¿sabe qué? Voy a invadir Rusia.
No, eso ya nos acabamos de dar cuenta de que no es así. Hay demasiados factores, está el tema de los minerales, el tema del gas, el tema de la electricidad, el tema del petróleo, el tema político, el tema de la avaricia. No, hay demasiadas cosas. Te llega Putin y dice, no, ¿sabe qué? A mí este tema de lo que es Turquía cuando estaba dentro de la OTAN, que llegó y dijo, retiras los temas de la OTAN, yo retiro los temas de las ojivas nucleares y Turquía pasa a ser un país libre de todo lo que es este rollo. Eso fue ya hace tiempo. Eso que pasó con Turquía, yo no quiero que vuelva a pasar, así que voy a ver un ladito y de repente Putin ve a Georgia. Y claro, Georgia estaba teniendo integraciones bien curiosas con sus temas de riquezas y con sus temas de presencia militar extranjeras y demás. ¿Y Putin qué dice? No, sabes que vamos a invadir. Y eso sucedió en el 2008. A ver, Rusia invadió las regiones de Osetia del Sur y Abjasia tras un conflicto con el gobierno georgiano. Ambas regiones fueron reconocidas por Rusia como estados independientes. Demasiado conveniente y demasiada casualidad con todo lo que está pasando ahorita. Pero la comunidad internacional sigue considerando las partes de Georgia. Entonces, ¿qué hizo Putin? Putin mandó gente para Georgia y la cosa no estuvo fácil. Hubo bastantes bajas, bastante 200, demasiados 300 y los países alrededor dijeron, ay mi madre, quiere volver a hacer lo que se hacía antes, que es que si tú eres bastante fuerte, que si tienes con qué y ves a un vecino que no tiene mucho, tú tienes la oportunidad de llegar y expropiar. Y la cosa no es así, compadre. Hay que respetar tus tierras porque son tuyas. Es un derecho tuyo. Y eso va para cualquier país, bien sea Estados Unidos o Rusia. Estados Unidos llega a invadir cosas y está mal. Está muy, muy mal. Por eso yo me pongo en los zapatos de las personas que vivían en la frontera de Rusia, en la frontera de Ucrania, y yo digo, la cosa que está pasando va más allá de llegar a invadir un territorio y tomamos el territorio y ya estamos ganando. No, la cosa no es así, no debería de ser así, porque entonces no vas a vivir tranquilo. Entonces, bueno, Rusia llega y dice, bueno, yo soy más fuerte, voy a invadir Georgia, se dio, y de repente Finlandia dice, no, así es, yo quiero anexarme a la OTAN porque Putin se puede volver loco en cualquier momento y dice, no, ¿sabes qué? Ahora yo quiero Finlandia, ahora yo quiero Lituania, ahora yo quiero... No. Y no. Entonces, ¿qué pasa? Finlandia se mete en la OTAN en el 2023. Obviamente después de que Rusia invade este territorio ucraniano. Que por cierto, vamos a tocar ya ese tema. A ver, cuando Putin invade Georgia, antes de que se diera la vaina de que ya ganó Georgia o ganó estos pedacitos de Georgia, antes de eso, en Ucrania estaba gobernando bajo elección presidencial una persona que se llama Yushchenko. Yushchenko pasó atrocidades que curiosamente se le ve muy parecido al modus operandi que hacía la Unión Soviética para aquel entonces de la Guerra Fría. Yushchenko fue envenenado. En pocas palabras, le desfiguró la cara, le empezaron a salir pepitas y, o sea, fue una atrocidad lo que le hicieron, ya que él era un partido político que no estaba del todo de acuerdo con consejos que le daba Putin y todo su gremio político para ese entonces, pues a países como Bielorrusia o como Ucrania. Él no estaba de acuerdo con eso. Entonces de repente sale envenenado. Lo importante es que queda como presidente, pero fíjate que cuando queda presidente de repente empiezan todos los conflictos internos. Empieza a haber delincuencia, empieza a haber altas de precios muy, muy agresivas con temas de comida, con temas de gasolina, con temas de transporte. Y son típicos problemas que uno ve en países latinoamericanos como por ejemplo Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, que cuando siempre entra un partido político que de alguna forma tiene discrepancia política y queda, de repente empiezan a haber estos problemas. Como si taparas esta olla donde hay problemas económicos, hay problemas con la gasolina, con el transporte y todo esto. Y bueno, eso también sucedió dentro de Ucrania con la llegada de Yushchenko. Entonces pasan varios problemas ahí. Putin se empieza a dar cuenta de que la situación en Ucrania lo empiezan como a dejar a un lado a él y todas las decisiones que corresponden a Rusia. Junto con Yushchenko viene de repente un personaje que se llama Yanukovych. Yanukovych entra como un partido opositor bien interesante.
entra a mover hilos dentro de Ucrania de manera agresiva también. Es decir, Yanukovych al principio fue bastante directo, algo muy parecido a como fue Putin cuando entró al poder. Pero la situación dentro de Ucrania se complicó porque empezaron a haber demasiados problemas, tanto políticos, con sus partidos políticos de izquierda y de oposición, como problemas económicos, problemas de salud. El tema de los medicamentos retumbó bastante. De hecho, tú podías ver cómo personas comían de la basura. Y a mí me parece curioso porque justo cuando tenían esos problemas, llega Putin y dice, mira, yo te tengo la solución para eso. Tenemos estos convenios comerciales, tenemos estos convenios con petróleo, con gas, pero yo te voy a dar sí la indicación de que no te metas en la Unión Europea. Porque claro, al principio de todos estos conflictos dentro de Ucrania estaba bien pensado la integración de Ucrania a la Unión Europea porque él ve para un lado y se da cuenta que Georgia fue invadida y le quitaron un pedazo de su territorio. Y de repente ve para abajo y ve a Crimea que está tentando porque ya empieza a haber presencia de gente que habla ruso, que siempre anda encapuchado y que se la pasa rodando por ahí dentro de las costas. Y claro, Ucrania dice, uy, aquí como que va a pasar algo. Y bueno, yo como que me voy a meter o bien sea a la OTAN o bien sea a la Unión Europea, aunque la OTAN todavía no resonaba. De hecho, resonaba solo en temas políticos, no resonaba a nivel social. Entonces, Putin, curiosamente, le convenía más todo lo que estaba pasando que al mismo pueblo de Ucrania. Y Yanukovych dijo, dale pues, sí va. Pero fíjate, torció la mano con Rusia, empezaron los problemas internos y la gente no estaba de acuerdo con que no se pudiese anexar este país a la Unión Europea, porque la Unión Europea también tiene otros beneficios comerciales. Y pues obviamente la oposición dentro de Ucrania se empezó a agrandar, empezaron a unirse no solo los de izquierda, sino los de derecha, empezaron a haber demasiados movimientos internos, empezaron a relucir bastantes movimientos neonazis, movimientos de extrema derecha, de extrema izquierda, empezaron a ver los típicos movimientos que uno puede llegar a ver en países europeos y quizás en países latinoamericanos también. Pero en Europa es típico que de repente se desarrollen estos partidos políticos extremistas. Entonces, cuando empiezan a ver todos estos problemas, empiezan a manifestar duro contra Yanukovych. A Yanukovych ya había hecho las paces o ya había estrechado manos con Rusia, con Putin. No se le ocurrió otra cosa más que de repente mandar a un cierto grupo de, yo diría matones, porque es que no se le puede llamar ni defensores, ni militares, ni nada, matones, a disparar a las manifestaciones que empezaron a crearse en el 2014. Obviamente hubo bastantes heridos, empezaron a disparar con rifles, con ametralladoras y con cosas pesadas. Hubo bastante conflicto, mucho conflicto. Es importante que busques información de los orígenes de este conflicto, no fue menos la cosa esta. Pues obviamente Yanukovych dimite, renuncia, agarra un vuelo y se va. La cosa en Ucrania se llena de euforia, empiezan a celebrar aquí, celebrar por allá, empiezan a haber elecciones, empiezan a tener conflictos típicos que uno llega a tener con partidos políticos que están dejando un puesto junto con partidos políticos que están agarrando ese puesto. Empiezan a ver todas estas marejada de movimientos políticos, pero lo curioso de eso es que la mayoría de los partidos políticos o de los movimientos políticos y sociales que estaba sucediendo estaban ya dejando a un lado todas las iniciativas y decisiones que había tenido Rusia con Putin. Entonces Putin llega y dice, uy, me están dejando a un lado, no puede ser así. Yo me siento ya como ignorado. Y Rusia empieza a buscar, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Mira a un lado y dice, mira, pero yo tomé a Georgia. Ok, ¿qué tenemos o qué no tenemos para hacer algo muy parecido a lo que hicimos con Georgia? Bueno, podemos tocar el tema de los recursos. No, mejor toquemos el tema de la historia, de que Ucrania ya era parte de la Unión Soviética, de que Ucrania ya era parte de Rusia. No, me parece mejor de que en estos ciertos poblados del Donbass, como Donetsk y Lugansk, hablan ruso o tienen ideología política rusa y apoyan más a Rusia. No, mejor nos agarremos de que el Donbass quiere ser independiente. No, ¿sabes qué? Acaba de surgir algo increíble y me parece bellísimo y sumamente ideal, que dentro de Ucrania habían partidos políticos
de extrema donde se declararon nazis. ¡Ja! Eso fue lo perfecto, lo mejor que le pudo haber pasado a Putin, porque Putin dejó a un lado todos sus partidos políticos neonazis que tenía internos, tenía militares nazis, declarados nazis, tenía militares donde su escudo no era el escudo nazi escondido, no, era el escudo nazi. Dejó a un lado todo eso y dijo, ¿sabes qué? Allá hay nazis. A mí me parece muy hipócrita todas esas personas que tienen como excusa una cosa o algo para hacer otra cuando tú mismo tienes todo eso. Es decir, ¿cómo Rusia va a llegar y va a decir, vamos a limpiar de nazis, vamos a limpiar a todos los nazis que hay dentro de Ucrania cuando tú tienes nazis a montones? De todo, o sea, tienes de todo tipo de nazis. Hay personas que incluso no toman el hecho de que son nazis del Partido Socialista, sino que son nazis como acto, como lo que hicieron los nazis, lo asimilan respecto a lo que pasó en Alemania. Entonces, claro, Putin llega y dice, uff, allá hay nazis. Uff, Lugansk y Donetsk no quieren ser parte de Ucrania. Uff, de repente, de paso, hablan ruso en su mayoría. O sea, todo lo que estaba en las mesas se acumuló y Rusia con Putin dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar por Crimea. De paso hay problemas internos en Ucrania. Uf, no, ojo, esto lo estoy resumiendo en la forma más coloquial posible para que de alguna forma nos saltemos en la parte esta de resumir o profundizar en los temas y ver concretamente qué es lo que está pasando, y al final del video yo voy a decir o voy a hablar del por qué yo estoy haciendo esto así, que es dar mi opinión. Pero bueno, entonces llega Putin y llega y dice, bueno, vamos a invadir Crimea, donde aparecieron más personas diciendo que no eran de Rusia, sino que eran de otro lado, vaya usted a saber de dónde, y ¡pukiti! Invaden Crimea, anexan Crimea. Y todavía Putin llega diciendo que no, lo que estamos haciendo es liberando todo el territorio de la integración OTAN, Unión Europea y de los nazis. Y a mí eso, o sea, cuando tú tratas siempre de culpar a los demás, cuando tú tienes una culpa, lo veo muy sospechoso. Entonces, claro, de repente fíjate lo que pasa. Rusia llega y dice, ¿sabes qué? Yo acepto y reconozco a estos territorios del Donbass como Lugansk y Donetsk, los reconozco independientes. Y de paso, voy a llevar un par de militares para allá para que cualquier cosa, cualquier problema que pase, nada, los apoyo, porque ustedes tienen que ser libres. Mentira, ya nos dimos cuenta que era netamente mentira. No se quiere en ningún momento la liberación o la independencia de esos territorios. Lo que se quieren es anexar. Y ya lo vimos con el tema de Crimea. Este tema de que no queremos nada de eso, ni queremos nada, no. De repente empieza la guerra, obviamente en el 2022. Para ese entonces todavía no estaba por relucir mucho lo de la OTAN. Cuando Putin se da cuenta que el tema de la OTAN a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica, no, específicamente en América entera, empieza a retumbar bastante bien lo que es el tema de la OTAN, pues todo se transformó a que el tema de la invasión es para impedir que la OTAN tome gran parte del mundo. Cuando es cuando es el mismo Zelensky, cuando es el mismo presidente o cuando es la misma población quien está decidiendo entrar a la OTAN. Entonces unos me dirán, porque es que sí los hay, bueno, pero es solo el presidente Zelensky, actor, comediante y demás, es la única persona que quiere que Ucrania se meta en la OTAN. Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a aceptar que solo es Zelensky. ¿No crees tú que al meterse Ucrania a la OTAN, teniendo todo un pueblo en contra de Zelensky, no crees tú que ellos fácilmente pueden haber tenido problemas internos comunes que se puede tener en cualquier otro país donde impidan que todo el país se meta en la OTAN o en la Unión Europea? Pero no, ellos prefieren pensar de que es mejor ayudarlos con una invasión. Por eso Rusia los está liberando de la OTAN y de la Unión Europea y de todos estos partidos políticos hegemónicos que no quieren gobernar el mundo y bla. Se vuelven un culo, se vuelven un zapero. Y no puede ser así. Ellos mismos están anexándose, buscando la manera de anexarse a la OTAN y a la Unión Europea precisamente para proteger sus territorios, porque no es como que de repente vea a Zelensky o al grupo o a brigadas de Ucrania diciendo, uy, ¿sabes qué? Tengo una brillante idea. Si Rusia me quiere agarrar un territorio, yo tengo una mejor idea. ¿Por qué no le agarramos los territorios a él? Y nos vamos para Moscú y nos apoderamos de Moscú. No, vamos a defender nuestras tierras. Estas fronteras son mías.
No, de que ahí la mayoría de las personas hablan ruso. Está muy bien, está perfecto que hablen ruso, pero sigue siendo parte del territorio ucraniano. Como que yo llegue y diga que en Venezuela, en la frontera con Colombia, por ahí en San Cristóbal, por ahí en Rubio, que son ciudades pequeñas dentro de Venezuela que están muy cerca a Colombia, pues la mayoría de la gente tiene este acento y palabras coloquiales muy parecidas a los colombianos. Y no por eso quiere decir de que San Cristóbal tiene que ser de Colombia, o que Rubio, o que todas estas fronteras o estas ciudades que están cerca de Colombia tienen que ser de Colombia. No puede ser así. Y eso va para cualquier país. Esa mayoría de acento tiene que ser de la parte de donde es ese acento, ¿no? Pues, eso es alucinante. Entonces, claro, Putin se agarra de esto y empieza a agarrarse, pero de una propaganda dura del tema neonazi, que obviamente eso a nivel mundial perjudicó bastante la situación de los militares dentro de Ucrania, porque obviamente algunos militares, como por ejemplo los grupos de Azov, empezaron a sacar propaganda y empezaron a sacar folletos donde se veía el escudo nazi, se veían oraciones y frases muy extremas. Evidentemente eso a nivel mundial resonó bastante y evitaron apoyar a Ucrania. Pero eso les negaron apoyo de forma muy significativa. Obviamente, pues dentro del gobierno de Ucrania se empezaron a hacer movimientos y empezaron a depurar y empezaron a limpiar todas las líneas que tenían pues sus brigadas, su ejército de todos estos pensamientos neonazis y de extrema derecha o de extrema izquierda para componer una buena defensa y luchar por sus tierras que estaban siendo en ese momento pues invadidas. Cuando empezaron a darse cuenta los extranjeros, empezaron a darse cuenta que todos estos convenios funcionaron y empezaron a limpiarse bien todo lo que son los militares, pues empezaron a traer apoyo. Empezaron a dar armamentos, empezaron a dar municiones, empezaron a tener voluntariados, se empezó a entrenar militares novatos de maneras muy profesionales, empezaron a haber recursos, hubo un gran movimiento táctico dentro de Ucrania que pues esto generó la afinidad y digamos, la empatía junto con otros países vecinos que pues le dio rencor de por qué están invadiendo Ucrania. Y hubo un apoyo. Pero ¿qué pasó con Putin? De repente empezó a amenazar con bombas nucleares. Pero es una cosa que uno dice, ¿cómo uno puede apoyar a una gente que invade y de paso amenaza con temas nucleares? No, pero voltea, Estados Unidos también amenaza con bombas nucleares. Ya va, un momentico, está muy bien. Pero en temas de Rusia y Ucrania, ¿por qué siempre sale a relucir? Siempre sale a relucir con Putin el tema de las bombas nucleares. Obviamente Ucrania hasta los momentos no tiene temas de nucleares, o sea, temas de ojivas así de, digamos, grandes, muy grandes de nucleares. Pero ¿por qué siempre es Rusia el que está ahí dando y dando y dando sus amenazas y sus puntas indirectas, como por ejemplo cuando Putin en una entrevista dice, bueno, no vamos a hacer no vamos a tener una guerra con temas nucleares porque eso sería muy estúpido, yo también estaría involucrado en eso, pero lo tenemos presente y nosotros somos fuertes a nivel nuclear y ojo con lo que hace, porque después de la guerra lo que tocaría entonces sería guerras con palos y flechas y arcos. Que uno dice, chamo, o sea, ya deja de meter tanto miedo con el tema de las bombas nucleares, eso es muy inhumano también. No, pero es que Estados Unidos lanzó bombas nucleares en Hiroshima. Dios mío, es como si todo lo que se hable lo voltean directamente para Estados Unidos. Es una afinidad oh, Estados Unidos es malo, la OTAN es malísima, que uno dice, coño, pero concéntrate en lo que está pasando. Bueno, en fin, cuando comienzan estos problemas con el tema de las amenazas nucleares, pues obviamente en Ucrania empieza a haber bastante crecimiento militar, se frenan un duro golpe que se le dio a Kiev, donde Zelensky manda fotos con su gabinete. Esto inspira y genera un efecto en cadena pues en la población ucraniana, donde muchos se alistan para ir al combate, hay demasiados voluntarios. Es decir, el mismo Putin ha creado que los partidos que en algún momento dentro de Ucrania se tenían rencor, se unieran y lucharan por un solo propósito, que es defender sus territorios. Pues nada, la guerra se intensifica y se involucra más de lleno, pero mucho más, la OTAN.
Putin llega y dice, este es mi mejor momento. Porque toda la propaganda que generó Rusia respecto a lo de la OTAN fue una cosa bárbara. Zelensky llega y dice, yo necesito meterme a la OTAN porque es un apoyo bastante grande. No, ahí empezó Putin a decir que la OTAN va a dominar el mundo. La OTAN es el anticristo de todo el mundo. La OTAN quiere globalizar a todo el mundo. La OTAN quiere que el dólar sea el principal moneda de todo el mundo y no exista ningún otro. Pero es que me han dicho unas cosas loquísimas. De hecho, para que entienda, en estos días me escribieron diciendo a uno de mis videos que yo estoy reaccionando, pues hay una brigada donde la mayoría eran americanos, estaban dentro del continente americano. Algunos eran de Estados Unidos, otros eran de Canadá, unos que otros eran de Latinoamérica. También tenía de países europeos como franceses. O sea, tenía diversas nacionalidades. Entonces, el video, pues obviamente está tipo documental y empiezan a hablar inglés. Y me responden, me escribieron mucho diciéndome, ¿tú sabes por qué hacen el documental en inglés? Porque la OTAN los está obligando. Porque tienen que hacer eso en inglés, porque si no la OTAN les elimina todos los recursos militares que están teniendo ahora. ¿Sabes por qué? Porque eso es una forma de hacer que la OTAN juegue con tu cabeza y así dominar al mundo. Por eso ellos hacen el documental en inglés. Y yo, uy, su madre, mira. O sea, no es porque ellos hayan nacido en Estados Unidos, en Canadá, o porque su idioma principal sea el inglés. No, no, es porque la OTAN les exigió a ellos que el documental se hiciera en inglés. Bueno, estas cosas son las que yo digo, wow, wow. Mira, por ahí uno me dijo, tienes demasiada barba. Eso quiere decir que eres parte de la OTAN. No se han dado cuenta que la mayoría de la OTAN tienen barba. Y yo, wow, wow. De verdad que me pone es muy alucinante. A lo que quiero llegar es que yo doy todo este tipo de resumen, todo este tipo de información de manera muy coloquial y muy directa y muy resumida, sin indagar tanto, es para que se den cuenta que todas las cosas que pasan a nivel mundial sí puede que tenga o que sea conveniente para un país o para el otro, bien sea para Estados Unidos, bien sea para países de la OTAN, bien sea para países de la Unión Europea o para Rusia. Yo lo único que quiero es que se pongan en los zapatos de estas personas que están combatiendo y que también se pongan en los zapatos de las personas que no están combatiendo, de esas personas que no tienen ni la menor idea de temas políticos. Por un momento piensa así, yo sé que tú eres una persona sumamente estudiosa y estás a punto de escribirme en el comentario diciéndome cosas como estudia más, eres una persona ignorante, no sabes nada del tema. Yo sé que como tú nadie va a saber. Pero piensa un momento, no eres la única persona que lo sabe todo. Hay muchas personas que lo saben todo. Muchísimas personas que saben lo mismo que tú o más. Y también hay muchas personas que no saben absolutamente nada. Hay personas dentro de Rusia que ni siquiera conocen de dónde viene la palabra Rusia. Hay personas que no tienen ningún tipo de conocimiento del por qué está pasando esta guerra. Ponte en los zapatos de esa persona y también del soldado, pero específicamente de esa persona, y piensa cómo ven ellos esta guerra. Imagínate que tú estás en tu casa sin tener conocimiento de que afuera hay demasiada delincuencia. Imagínate que tú estás en tu casa y de repente ves que se crea un convenio donde los vecinos pueden expropiar casas. Tú no tienes ni la menor idea porque tú con tus vecinos no te hablas. Y que un día estás viendo tele y de repente, pácata, te abren la puerta, te amordazan, te agarran el microondas, te agarran la nevera, te agarran la cocina, se van para el coño o simplemente te meten a ti en un cuarto y te dicen, la sala ahora es mía. Y tú dices, uy, pero ¿por qué? ¿Cómo que la sala es tuya? Yo esta casa la compré, aquí viví, aquí nací, aquí me crié. Dice, no me interesa. Ahora los vecinos estamos en un convenio donde te vamos a agarrar la casa. Porque sí, porque me sale de los huevos y veo que tu casa tiene mejor cocina a gas, tiene mejor agua, tiene mejor comida y me agrada tu casa y ahora es mía. Y pregúntate, ¿está bien o está mal? ¿A ti te gustaría que tú en tu país, seas donde seas, estés donde estés? Imagínate que tú eres un latino y eres, no sé, de Perú, eres de Uruguay, eres de Argentina. Imagínate que tú estás en Argentina y volteas así para un lado y de repente ves a Chile o ves a Uruguay y le dé por invadir ahorita. Yo no, de repente volteé, no, pero es que antes hicieron. Cálmate. Ahorita, imagínate que tú ahorita estás ahí en Argentina, en Perú, en cualquier otro lado y de repente llega Chile o de repente llega un país que esté en frontera contigo y le pique por agarrar un pedazo de tu tierra.
y que ese justo pedazo de esa tierra estés tú. A mí no me parece eso razonable realmente. Y eso es que, en pocas palabras, lo que está pasando. Por eso yo no quiero indagar ni profundizar en estos temas, en lo que pasó en la Unión, en lo que pasó cuando Estados Unidos invadió ciertos países, cuando hubo la caída del muro de Berlín, cuando Putin entró al poder, cuando Putin invadió Georgia, cuando estos países se integraron a la OTAN, todos los problemas de la CIA que generaron problemas a nivel mundial. No, busca el problema ahorita de qué es lo que está pasando y tú piensas, razona y di, a mí me gustaría que me invadieran así. Si a ti te gusta, si tú dices, bueno, si el país vecino es mucho más fuerte que yo, tiene mucho más capacidad militar que yo, sí, que me invadan, no importa. Ah, bueno, entonces yo creo que la conversación contigo no sería la ideal, pues. Si tú piensas de que si tú estás en tu casa y a ti te gustaría que tu vecino llegara a tu casa, abriera la puerta, te robara absolutamente todo, te dijera vete de esta casa y búscate otra porque esta ya no va a ser tu casa, ahora es mía, o si vas a estar aquí va a ser bajo mis condiciones y me vas a pagar alquiler a mí, si estás de acuerdo con eso, entonces yo creo que acabas de perder el tiempo con este video. O sea, para concluir, yo lo único que quiero es que tomes en cuenta de que las cosas que están pasando les conviene demasiado más a Rusia que a países como Ucrania, que es el que tiene conflicto ahorita. Que también le conviene a la OTAN, sí, también le conviene a la OTAN porque le está dando la oportunidad a Ucrania que a raíz de este conflicto pues se le dé la idea o se le dé la oportunidad de involucrarse o meterse a la OTAN, obviamente. Para ahí hay demasiados beneficios para la OTAN y para la Unión Europea. Pero hasta los momentos yo no he visto que la OTAN destruya apartamentos, destruya casas y ataque de manera agresiva el país de Ucrania, porque ya van a llegar otros diciendo, no, mira cómo Siria, mira cómo Irán, mira cómo tal. Yo estoy hablando de Ucrania y de Rusia. Entonces, por eso es que yo de alguna forma me inclino más a temas de Ucrania, más que a temas de Rusia, porque lo tomo con mucha empatía todo lo que está pasando dentro de Ucrania. Y no me parece agradable que pues invadan un territorio que ya por lo general es tuyo. Y de hecho, miren, para todas esas personas de verdad que me escriben, Rusia nos va a liberar de todo esto, yo noto y les doy muy poca importancia a esos comentarios porque constantemente en Instagram me escriben personas que a punta de traductor yo busco cómo comunicarme con ellos, soldados que están en Rusia peleando para el bando ruso, echándome cuentos y desahogándose conmigo a raíz de los videos que yo hago, diciéndome como cosas como que la guerra no es como la pintan en los comentarios, la guerra es horrible, yo perdí a mi hermano, yo perdí a mi primo, quiero ver a mi hijo, ayer perdí a tal, y de repente, son rusos, ojo, y de repente, o sea, en pocas palabras, ellos están a punto de llorar conmigo, diciéndome todo lo feo y el infierno que es la guerra, y yo pongo en los comentarios de un video y de repente sale uno, ¡Viva Rusia! ¡Rusia va a ganar! ¡Acaben con todos los ucranianos! Y yo digo, wow, si supieran lo complicado que es para la mayoría de los combatientes rusos que están allá, obviamente para los combatientes ucranianos es una cosa, es el infierno en vida esto. Pero para los rusos también, hay rusos que están allá peleando sin conocimiento alguno de lo que está pasando, hay rusos que están peleando por obligación, por reducción de penas, por incremento salarial, igual para los ucranianos obviamente, pero con un propósito, que es el defender sus tierras y cosas así, y no te metas en la cabeza que estoy sonando demasiado propagandista, otanazi y demás cosas, no te metas en la cabeza, ponte en esos zapatos y piensa, cónchale, es una invasión. Después ve toda la información y ve todo lo conflictivo que es la OTAN y sus espías y todo lo que hace la CIA. Hazlo, está muy bien, pero piensa en todo lo que está pasando ahorita con el tema de la invasión. Y bueno, creo que era algo que quería hablar para que entiendan más o menos cómo va la cosa en mi cabeza. Obviamente yo no voy a profundizar más del tema. Evidentemente he estudiado bastante y desde que me metí a este tema de reaccionar con estos videos he comprendido de otras maneras todo lo que está pasando. Le tengo demasiado respeto. Al principio comencé hablando de forma así, estamos en guerra, ¿qué tal? Mira, la mataron. Y después dije, espera, esto no es así, la guerra es una locura y no es como que estás avanzando en un territorio y ya está ganando la guerra. No, hay demasiado, es muy profunda, es mucho más allá.
Pero bueno, quería hacer este video y más ahorita que estoy notando que hay demasiado movimiento en mi canal, donde veo que estamos ya a punto de llegar a los 20.000 suscriptores, que de verdad los agradezco demasiado, muchísimo. O sea, es algo que jamás iba a pensar que iba a suceder y nunca pensé que iba a aprender tanto respecto a este tema. Nunca pensé que iba a hablar con personas que están ahorita activas allá. Pero bueno, espero que no tomes esto como un atropello a tus creencias, simplemente toma en cuenta que es una opinión propia y antes de escribir esto de que culturízate más, entiendes que aprender, comprende que yo ahorita no estoy hablando ni profundizando más del tema porque estoy hablando para un video. O sea, ya llegará el momento en que tú, antes de que escribas, nos veremos en persona y debatamos. Pongamos los puntos de vistas en la mesa y discutamos. Pero por los momentos no, yo lo estoy haciendo para un video. Espero que te suscribas y nos veremos en otro capítulo.